Solo quiero comentar una anécdota. Una anécdota que estando en el seminario, en el Seminario Teológico de Edinburgh, en Edinburgh, Texas, en una de esas ocasiones que estaba platicando con el pastor Rafael Rodríguez San Martín, el hijo de nuestro hermano, estábamos ahí platicando y él nos contó una anécdota que vivió cuando estaba en la primaria. Él dice que cuando se presentaron todos sus compañeros de la escuela, él, pues uno decía: mi papá es arquitecto, mi papá es ingeniero, mi papá es, no sé, ingeniero civil, y decían las profesiones de sus compañeritos, y él estaba nervioso porque le iban a preguntar que a qué se dedicaba su papá, y decía: no puedo decir que es pastor, ¿cómo voy a decir que es pastor? ¿No? Y al final se le ocurrió decir que su papá era arquitecto. ¿Sí? Y bueno, así quedó la anécdota, y más adelante le pidieron el número de su papá porque tenían una construcción pendiente en la escuela y querían llamar al hermano. Y ya al final no supimos si al final le hablaron o no le hablaron, pero reíamos y echamos este chascarrillo porque a menudo nos pasa, y le pasa a los niños, o sobre todo a los hijos de pastores, ¿no? Pero la verdad es que el ser pastor y el ser doctor tiene una gran responsabilidad en el pueblo de Dios. Así que nuestro hermano Rafael Rodríguez de León nació en Tampico, Tamaulipas. Es el segundo de 9 hermanos y primera generación de cristianos. El pasado diciembre cumplió 45 años de matrimonio con su esposa, nuestra hermana Marta San Martín, que es veracruzana de origen. Tiene 3 hijos varones y 2 mujeres. El mayor de los varones también es pastor ordenado. Algunos ya lo conocen, ¿verdad? Y el menor es ministro de música. Su único hijo soltero de 35 años es médico. Sus 2 hijas aman de casa, una de ellas abogada. El Señor le ha dado la bendición de tener a la fecha 9 nietos. En julio cumplió 44 años en el ministerio de la palabra, 35 de ellos como pastor y los últimos 9 años como mentor de tiempo completo de pastores jóvenes y plantadores de iglesia. Durante su ministerio ha tenido el privilegio de servir a muchos cargos eclesiásticos a nivel local, presbiterial, sinódico y asambleístico. Actualmente es el director del Centro para la Plantación de Iglesias, CPI, con sede en Monterrey, Nuevo León. Desde el 2010 ha sido el ministro del Ministerio de Evangelización de la respetable Asamblea General de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. También es el presidente de la Junta de Directores y profesor de tiempo completo en el Seminario Teológico de Edinburgh, en Edinburgh, Texas, así como también profesor del Seminario Teológico Presbiteriano Dr. Saúl Tijerina en Monterrey, Nuevo León. Nuestro hermano es doctor en teología, graduado de Edinburgh Theological Seminary, y su disertación fue la dimensión cósmica del Evangelio en el reino de Dios. Tiene una maestría en filosofía de la educación en el Seminario Teológico Juan Calvino de la Ciudad de México. Así que le damos la bienvenida a nuestro hermano conferencista y bueno, le damos la bienvenida a todos. Hermano, bienvenido. Y antes de que comience la conferencia, quisiera que nos saludáramos todos. Vamos a entonar una alabanza y luego ya comenzamos con nuestra conferencia.
iniciar orando por el Dr. Roberts, pidiendo porque el Señor le acompañe y le restablezca de su salud. Y en una próxima ocasión, la Iglesia Emanuel y las iglesias locales tengan la oportunidad, la bendición de conocerlo y de escucharlo. Oremos. Dios eterno, te damos gracias porque sabemos que el doctor Juan Pablo Roberts está en tus manos y que tú estás a su lado para no solamente fortalecerlo físicamente en cuanto a su estado de salud, sino también para animarlo y consolarlo, Señor, por el sentimiento de tristeza que él ha expresado tener al no estar aquí en esta ocasión como tanto lo había deseado. Lo ponemos en tus manos, rogamos que tú le ampares, le acompañes y pronto tengamos buenas noticias en cuanto a su recuperación. Así, Señor, pedimos porque permitas que en una próxima ocasión la iglesia local y las iglesias hermanas puedan tener la oportunidad, la bendición de escucharlo a él, de las cosas tan profundas que tú le has dado a conocer y que él ha sabido compartir a generaciones enteras de estudiantes. Está en tus manos, Señor, y te damos gracias por esta seguridad que nos das de que estando en tus manos todo está bien. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, Señor y Rey, damos gracias por él. Amén. Quiero decir en primer lugar que son exactamente, si el reloj está bien, 8:30. Y voy a usar una hora. Esta presentación ha sido resumida lo más que ha sido posible en atención a que es solo una conferencia. Pero le he platicado a Pastor Eli que esta presentación debe durar 16 horas. Así que podrán notar ustedes el esfuerzo tremendo de poder reducir. Lo máximo que ha sido posible reducirla fue una conferencia en San Luis Potosí de 2 horas. Pero sentí que incluso muchas cosas importantes quedaron fuera. Así que 1 hora, yo voy a hacer un súper esfuerzo por poder cumplir con él. Y digo esto porque no es un mensaje, no es una predicación. Ustedes están acostumbrados a mensajes de 30 minutos. Y yo no tengo una buena fama en cuanto a eso. Pero por eso digo, no es un sermón, es una conferencia que dura 1 hora. Espero que así sea. El título de la conferencia es el que ustedes pueden observar: La cultura cristiana, el legado olvidado de la Reforma Protestante. La presentación la voy a hacer en PowerPoint y dando lectura a lo que voy a compartir. De una vez digo que hay muchas palabras, muchos términos que están en color rojo. Esto ocurre porque decía el pastor Eli que cuando se presenta en otro formato, imprimimos entonces unos cuadernos, que los cuadernos se entregan a todos los asistentes y los asistentes van trabajando. Esa es la razón por qué algunas palabras ustedes las van a ver en color rojo. Estamos celebrando la Reforma. El año pasado fue una gran fiesta en todo el mundo. 500 años de la Reforma Protestante y hoy estamos celebrando ya el 501 como aniversario de la Reforma Protestante. Y hemos de decir que generalmente en la celebración de la Reforma Protestante se pone un énfasis importante, pero está incompleto el énfasis. Este énfasis se suscribe en las 5 solas de la Reforma. Ustedes las tienen aquí colgadas en estas banderolas a los lados, las saben de memoria. Las 5 solas de la Reforma: la sola gracia, la sola fe, la sola Escritura, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Bueno, en la celebración de la Reforma en la mayoría de las iglesias, el enfoque es volver a hablar sobre estas 5 solas tan importantes. En el curso de la historia posteriormente, todavía dentro de los años de la Reforma,
otras dos expresiones que también se consideran como lemas de la Reforma. Uno de ellos es muy conocido por nosotros como Iglesia Reformada. Este lema dice: la Iglesia Reformada siempre se está reformando. El otro lema es una oración pequeña que dice: en lo esencial, unidad; en lo no esencial, libertad; pero en todo, caridad. También este fue un lema que surgió por aquellos años. Así que, ¿quién mencionaba? Que había... Brian mencionaba 7 lemas. Bueno, 5 son los clásicos que tenemos, más estos extras. Pero decimos que es un énfasis incompleto. Todavía hablamos de un énfasis importante pero incompleto. Un segundo énfasis que se coloca en la celebración de la Reforma. ¿Cuál es este? Los 5 puntos del calvinismo. También las iglesias dedican tiempo para recordar esas doctrinas fundamentales, básicas, trascendentales de la Iglesia Reformada, conocidos como estos, los 5 puntos del calvinismo. ¿Cuáles son? La depravación total, la corrupción total humana. No hay nada bueno en el hombre. Número 2, la elección incondicional. Dios elige incondicionalmente a los que Él quiere. No pone ningún requisito para elegir, requisito en cuanto a obras de sus elegidos. Número 3, la expiación limitada. Es decir, Cristo no vino a morir por todas las personas del mundo. Cristo vino a morir por sus elegidos. Esa es la tercera doctrina calvinista que sustentamos nosotros, los presbiterianos y los reformados. Número 4, la gracia irresistible. Cuando Dios pone su mirada en alguien y decide salvar a ese alguien porque ya lo escogió, va a ser salvo aunque Él no lo quiera. Es decir, aunque la persona no quiera, va a ser salvo. No es nada de que si yo quiero, yo acepto. No es así. Nuestra doctrina dice: Dios señala a una persona y dice: voy a salvar a esta persona, y aunque esa persona tenga el corazón totalmente de piedra, tarde o temprano viene a los pies de Cristo, porque esa es la gracia irresistible. Nadie se puede oponer a ella. Y número 5, la perseverancia de los santos hasta el final. Esa es una de las doctrinas más consoladoras para nosotros los cristianos. Saber que una vez que hemos sido salvos, somos salvos para siempre. Lamentablemente muchos de nuestros hermanos evangélicos de otras iglesias no conocen esta doctrina y viven temerosos toda la vida, porque piensan que pueden perder la salvación. Si hoy están bien con Dios, hoy son salvos, pero si mañana caen en pecado, están apartados y así mueren, son condenados. Qué terrible vivir así. Bueno, esta quinta doctrina que surge del talento invaluable de Juan Calvino nos da esa seguridad. Cristo es nuestro Salvador, nada nos puede apartar de Él. Bueno, son 2 énfasis importantes, uno las 5 solas, el otro los 5 puntos del calvinismo. Pero hay una doctrina fundamental, limitada, extremadamente limitada, con que eso es paradójico, limitada extremadamente. ¿Cuál es esta doctrina también de la Reforma? La soberanía de Dios. Esta fue una de las doctrinas principales proclamadas por Juan Calvino. Dios es soberano sobre todo el universo. Pero estamos diciendo que esta doctrina, fundamental para el pensamiento reformado, esta doctrina ha sido limitada hasta el extremo, casi comprimida. ¿En qué sentido? Es una doctrina calvinista confesada solo verbalmente. La confesamos nosotros. Hay un himno, era el 300 en el antiguo himnario, titulado "El mundo es de mi Dios". Y lo cantamos: el mundo es mi Dios, de mi Dios, su entera creación le pertenece. Y nadie de nosotros dice que no cree eso. Incluso el himno lema de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México
Ustedes lo saben y quizás algunas de estas noches lo vayan a cantar. No es el de Firme hacia adelante, ese es otro himno clásico. El himno de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México también sustenta esta doctrina fundamental calvinista. ¿Alguien sabe cuál es este himno? Soberano Señor de los mundos. Y las 3 estrofas de este himno son una reiteración del dominio, el control, el señorío que tiene Dios sobre todo el universo, sobre todo lo creado. Nuestra doctrina reformada lo sustenta, que Dios es el soberano de todo lo que existe. Pero sin embargo, esta doctrina ha sido reducida en la práctica deliberadamente. Porque una cosa es lo que confesamos con nuestros labios y aún creemos y sentimos en el corazón en cuanto a que Dios es el soberano de todo lo creado. Pero otra cosa es la realidad práctica de nuestra vida como cristianos, de nuestra vida como iglesia, donde no materializamos esa doctrina en hechos concretos. Y cuando decimos que hemos reducido esta doctrina deliberadamente y extremadamente, significa que la hemos encerrado en las 4 paredes del templo. Dios es soberano, sí, pero de la iglesia. Quizás un poco más allá, iglesia en el concepto de personas, las familias, los cristianos es soberano, pero hasta ahí. Ese no fue el pensamiento de Juan Calvino. El alcance extremo de la soberanía de Dios, para reiterarlo, está en toda la creación. Dios es soberano sobre toda la creación, llamado también el cosmos, el universo entero, no solo sobre la tierra, sino sobre el universo entero. Dios es soberano. Y por lo tanto, todo ello debe rendirse ante la majestad de Dios. Todo el universo, todo lo que existe, no solo las personas, las cosas también. Los planetas, las lunas, las estrellas, absolutamente todas las criaturas, las piedras, todo debe rendir pleitesía ante la majestad de Dios. Y la cultura es el medio perfecto para mostrar la soberanía de Dios en toda la creación, la cultura. Por eso ese es nuestro enfoque en esta conferencia. Y por eso hemos titulado La cultura cristiana es el legado olvidado de la Reforma protestante. Otra vez, nos emocionamos hablando de las 5 solas, profundizamos las 5 doctrinas del calvinismo. Pero olvidamos que algo que surgió de la Reforma fundamental para concretizar la soberanía de Dios, materializarla, hacerla real, práctica, vivencial, la cultura cristiana, los cristianos, desde hace 200 años aproximadamente y un poco más, hemos olvidado este legado. Por lo tanto, entonces, ese es nuestro enfoque. Recomiendo para los que gustan mucho de leer que consigan ese libro que se llama Una introducción a la cultura cristiana de el teólogo Andrew Sandin. Es una adaptación que hemos hecho con muchas intercalaciones, pero conservando básicamente el concepto que me ha parecido fundamental para hablar de este tema. ¿Qué cosa es la cultura? Si vamos a hablar de ello, entonces definamos qué cosa es la cultura. La palabra cultura originalmente significaba estrictamente labrar y cultivar la tierra. Para nosotros, conocedores de la Biblia, del primer libro de las Escrituras, del segundo capítulo de la Biblia, esto es sumamente conocido. Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara, para que lo cultivara, para que lo cuidara, para que lo desarrollara. Eso es cultura. Esto lleva al mejoramiento de la tierra de Dios. Estrictamente definida, la cultura denota aquellos productos de la interactividad humana
con la naturaleza. La cultura es el resultado de la interactividad humana con la naturaleza. Dice John M. Frame, creación es lo que Dios hace, cultura es lo que hacemos nosotros. Dios no hace la cultura, nosotros la hacemos. Dios ha hecho lo que existe, la creación, y la ha puesto en nuestras manos para que nosotros la desarrollemos, y entonces eso es cultura. Dios creó la naturaleza, es obra de sus manos, pero Dios no crea la cultura, por lo menos no directamente. El hombre actúa en la creación de Dios y entonces produce la cultura. Es decir, que el hombre no deja la creación así como Dios la hizo, sino que el hombre interactúa con la creación añadiendo la ciencia y creatividad que Dios le dio, porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios en ciencia. El hombre utiliza esa imagen de Dios de creatividad para mejorar la creación. Pero debemos hacer la aclaración. La Biblia dice incorrectamente que cuando Dios terminó la creación, vio Él todo lo que había creado. ¿Y cómo termina la lectura? Y aquí todo era bueno en gran manera. Eso es cierto. No hay imperfección en la creación de Dios. Lo que Dios creó era bueno en gran manera, pero no era todo lo que Dios quería que fuera. En pocas palabras, la creación no es suficiente. Dios también quiere cultura. Ilustrémoslo. Un tomate no es un aspecto de la cultura, pero una pizza sí lo es. Está la interacción. Está el tomate, obra de Dios, y el hombre, obra de Dios, con su capacidad, con su intelecto, interactúa con el tomate, creación de Dios, y produce una pizza. Eso es cultura. El oxígeno no es un ejemplo de cultura, porque el oxígeno es creación de Dios, pero una máscara de oxígeno es cultura. Es decir, la creación más la interacción beneficiosa del hombre equivale a cultura. En y con la naturaleza, nosotros experimentamos y creamos la cultura. ¿Qué es esto? Tenemos autopistas, teléfonos inteligentes, escuelas para entrenar perros, elecciones políticas, un David de Miguel Ángel, martillos neumáticos, aparatos auditivos. Todo esto es producto de la interacción del hombre con la creación de Dios. Esto es cultura. ¿Cuándo comenzó la cultura? La semilla de la cultura fue plantada por Dios en el mismo huerto del Edén. Adán y Eva no fueron solamente creados para tener compañerismo con Dios. Mucha gente tiene la idea equivocada de que Adán y Eva andaban todo el día caminando sin ningún propósito, disfrutando de las frutas y de otras cosas, y de repente Dios venía y dialogaban. Ese es un error. Adán y Eva fueron creados para ejercer un dominio santo sobre el resto de la creación, para servir como mayordomos de Dios sobre la tierra. El dominio y mayordomía sobre la creación es el primer llamado terrenal que Dios le ha hecho al hombre. Es el primer llamado. Es decir, dominar y administrar la creación. Lo primero que Dios le ordena al hombre. Su primera vocación con relación a la tierra es la de sojuzgarla para la gloria de Dios. Lo podemos leer en Génesis 1,
26 al 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pongamos atención. Dice el hombre, dice Dios, a nuestra imagen y semejanza, hagámoslo para que señoree sobre todo el resto de la creación. Y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread, otra vez, todas las criaturas de la tierra. Sojuzgar la tierra, señorear sobre la tierra. Luego en Génesis capítulo 2:15 tenemos lo que se ha llamado el mandato cultural. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Este texto es mucho más profundo de lo que a simple lectura y vista parece. No es que Adán anduviera con el asadón y el pico, la pala, todo el día, un horario de 8 horas, abriendo la tierra para sembrarla abajo, muy loable. No, sino que cuando Dios le dijo a Adán: aquí estás en la tierra, en el huerto, te pongo yo para que lo labres y para que lo guardes. El concepto más profundo es: está aquí toda la creación, te he dado inteligencia, te he dado capacidad, te he dado una imagen en ciencia, además de la justicia y santidad, para que tomes lo que he creado y lo desarrolles, hagas la cultura. La demanda del mandato cultural requiere al hombre y a la mujer cultivar la creación para la gloria de Dios. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Dice el Catecismo Menor nuestro: glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Así que no había otro propósito en la orden que Dios le estaba dando a Adán y a Eva cuando dice: les doy parte de mi conocimiento, ciencia, les doy toda la materia prima que necesitan ustedes, aquí está, desarrollen todo para mi gloria. En cualquier actividad humana se debe cultivar la creación para gloria de Dios, ya sea labrando la tierra, o escribiendo códigos en la computadora, o fabricando automóviles, o enseñando a los niños, o pintando retratos, o fabricando muebles. Cualquier actividad que hagamos, cada uno de acuerdo a nuestra vocación, a los dones que Dios nos ha dado, tenemos que hacerlo todo para la gloria de Dios. Dice Henry Mitter: el hombre está para poner por entero su producto cultural, toda la creación, a los pies de aquel quien es el rey de la humanidad y de la naturaleza, a cuya imagen fue creado el hombre y todas las cosas. Para eso existimos, dice Mitter, para que el producto cultural que nosotros traemos a la luz se ofrezca a los pies de nuestro Rey, de nuestro Salvador. ¿Cuál fue el primer evento cultural que encontramos en las Escrituras? Fue el dominio que Dios impuso en Adán de poner nombre a los animales. Nosotros sabemos que esta fue la tarea. Vienen los animales y entonces Adán les empezó a poner nombres a los animales. Primer evento. Dios no puso nombre a los animales. Dios creó a los animales. Y con la inteligencia que Dios le dio al hombre, el hombre empezó a crear cultura. Y al león le puso león, y al tigre tigre, y a la pantera pantera, y la diferenciación entre las especies, todo. Y hasta la fecha, estos son los nombres que tienen los animales. En la cultura moderna, el poner nombres ha perdido su significado primitivo, porque nombrar es imponer la autoridad de uno. Solamente los padres pueden poner nombres a sus hijos, porque Dios los ha puesto como una autoridad subordinada en la vida de sus hijos. Los abuelos, los tíos, los hermanos, los parientes lejanos, los amigos pueden sugerir nombres.
no pueden poner los nombres a los hijos, salvo los propios. Porque cuando el abuelo le pone el nombre al hijo, no era el que quería el papá ni la mamá, está usurpando la autoridad que su hijo tiene como padre de su nieto. El hijo puede poner el nombre que el padre le sugirió a la mamá o una hermana, pero él toma la decisión junto con su esposa, porque ese es el símbolo de autoridad. Bueno, no toda la cultura es cristiana. Lamentablemente, el hombre pecó y su pecado impacta en sus quehaceres culturales. Qué bueno hubiera sido que el hombre no hubiera pecado, tenía la ciencia, tenía el poder, la autoridad de Dios, la materia prima en la naturaleza para empezar a desarrollar la cultura, y qué avances no habría en el momento actual si el hombre no hubiera pecado. La cultura estaría muchísimo más desarrollada de lo que está actualmente. Nosotros ya andaríamos buscando los espacios, conociendo otros planetas, otros sistemas solares. Pero lamentablemente el hombre pecó, su imagen fue dañada y entonces también se impactó en sus quehaceres culturales. Por lo tanto, no toda la cultura honra a Dios, o en otras palabras, no toda la cultura es cristiana. Cuando el hombre pecó, pervirtió este don de la cultura en una herramienta para su propia independencia, desafiando a Dios. Sí, el hombre caído en el pecado todavía sigue desarrollando cultura, pero ya no para la gloria de Dios. Al contrario, su cultura desafía a Dios. La mayoría de las civilizaciones de la historia humana y sus culturas no han sido cristianas, pues el hombre cayó desde un principio, allí en el huerto del Edén. Hay una antítesis cultural por razón de la caída en pecado. La humanidad caída introduce una nueva situación cultural. Ahora la tierra está poblada por dos clases de seres humanos, las dos clases hechas a la imagen de Dios, y las dos están comprometidas con el mandato cultural. Por un lado, los adoradores del Creador, por el otro lado, los adoradores de las criaturas, como lo dice Pablo en Romanos 1:25. Y esta nueva situación es el conflicto que encontramos a donde quiera que miremos. Tanto el creyente como el impío cargan un impulso de dominio, cultivando sin descanso la tierra. Claro, el primero lo hace para la gloria de Dios y el segundo para su propia gloria. Esta guerra se pelea en el gran teatro de la vida en todas sus dimensiones. Ejemplifiquemos. En educación, por ejemplo, escuelas cristianas contra escuelas seculares y humanistas del Estado. Por cierto, déjenme decirles que todas las escuelas son religiosas. No solamente las escuelas que se ostentan como tales por ser de confesión cristiana. No, aún las escuelas públicas son religiosas. Cuando enseñan el humanismo, esa es una religión. El humanismo como filosofía, no el humanismo de hacer cosas buenas para las personas. Hay una diferencia enorme y considerable en eso, ¿no? Cuando decimos humanismo, estamos hablando de un concepto filosófico que entroniza al hombre como el ser supremo. Así es la educación. En el arte, por ejemplo, tenemos la pintura de Miguel Ángel que glorifica a Dios contra la pintura de Picasso que desafía al contrario a Dios. ¿Qué son esas imágenes deformes en la pintura de Picasso? Es una distorsión de la hermosura que Dios ha hecho en la creación. Y otros pintores similares. En la música virtuosa de Bach, que se usa para expresar la gloria de Dios, contra la música rebelde de una Lady Gaga y de un sinfín más de cantantes contemporáneos. Y así también en el deporte, en la política, en la educación, en la economía, etc. Los grandes conflictos humanos son siempre los conflictos entre los adoradores del Creador contra los adoradores de las criaturas.
sobre cómo ejercer dominio, cómo crear la cultura en la tierra. Tenemos que señalar que hay una gracia común en la cultura. ¿Qué significa? Que Dios otorga esa gracia común o providencial a toda la humanidad, no solamente a los cristianos, sino a los no cristianos también. Dios se interesa en su creación y no deja su cultura solamente en manos de los cristianos. El mandato cultural es dado a la humanidad en su totalidad, no solamente a una parte de ella, porque aún los incrédulos son siervos de Dios. De hecho, también déjenme decirles, todos los seres humanos somos siervos de Dios, todos. Hay tantas ideas equivocadas que nosotros hemos permitido que entren a nuestra mente y a la vida de nuestras iglesias. Si no, contésteme la pregunta. Cuando alguien de la iglesia dice el siervo de Dios, ¿en quién piensa? En los pastores, en el evangelista. Es un error. Siervo de Dios somos los pastores, pero son los no pastores. Los arquitectos, los ingenieros, los abogados, los médicos, los maestros, el jornalero, el ama de casa, todos somos siervos de Dios. Y no solamente los cristianos, los no cristianos son siervos de Dios. Solo que hay dos clases de siervos: siervos obedientes y siervos desobedientes. Al final de cuentas, cuando Cristo venga, toda rodilla se doblará delante de Él y va a tener que reconocer que Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Ciro en el Antiguo Testamento, Nabucodonosor también, siervos de Dios. Ellos no lo sabían, Darío, pero hicieron lo que Dios quería que hicieran. Dios no retira su mandato cultural a los incrédulos, simplemente les pide que lo cumplan para su gloria, pero naturalmente los incrédulos no hacen eso. Pero al final de cuentas lo harán de forma inconsciente e inconsistente por su gracia común. Aunque no sea la motivación de sus corazones glorificar a Dios con su conocimiento, con su talento, con el desarrollo cultural que Dios les ha dado la capacidad para hacerlo, finalmente, aunque sea inconscientemente, como los hombres que menciono, autoridades de la antigüedad y otros del Nuevo Testamento, tienen que hacerlo por la gracia común de Dios. Por ello, no debemos despreciar los buenos dones de Dios, aun cuando vengan de gente muy mala. Hace quizás cosa de 2 o 3 años, empezó a correr un rumor muy grande entre el pueblo evangélico, diciendo que por cuanto, ¿cómo se llama este hombre? Steve Jobs, que por cuanto él había declarado públicamente no creer en Dios, entonces que los cristianos no debíamos usar ningún producto que proviniera de este hombre. Yo tendría que poner aquí una hojita, o en el celular que ustedes tienen en sus bolsas, o en sus iPads, sus tabletas. Y empezó a correr el rumor: nadie debe usar esos productos porque provienen de un hombre que ha confesado que es enemigo de Dios. No debemos despreciar los buenos dones de Dios, aunque vengan de gente muy mala, porque nosotros podemos y debemos glorificar a Dios por los productos culturales, aunque nos lleguen de las manos de gente incrédula, y usar esos productos positivizándolos, usándolos bien. Que bueno, gracias a Dios por esos inventos, usémoslos. Ellos no los hicieron para la gloria de Dios, nosotros los vamos a positivizar y usar para ello. Pero ahora pensemos un poco en esta pregunta importante: ¿qué fue lo que frenó la cultura cristiana? Porque en el pasado, este es un capítulo que suprimí varios capítulos, y uno de los que suprimí era un recorrido desde el Génesis hasta la época moderna del desarrollo de la cultura cristiana. La cultura cristiana no nace con la Reforma, no nace en el Nuevo Testamento. La cultura cristiana nace desde el principio. Bueno, como no hay tiempo, eso hubo que suprimirlo. Pero entonces preguntamos: ¿qué frenó a la cultura
cultura cristiana. Es una triste ironía que a menudo son los inconversos los más comprometidos con la investigación científica y cultural. Así es, muchos, tal vez la mayoría de los primeros científicos de la Edad Moderna fueron cristianos. Si fuéramos a los libros vamos a encontrar el testimonio de decenas de inventores, de creadores, de hombres sumamente inteligentes en todas las ramas científicas que confesaban una fe absoluta en Dios, el Creador, y que entregaban el fruto de su obra cultural a Dios al principio. Pero en las últimas generaciones, una teología sobrenatural ha infectado a la iglesia y cada vez menos cristianos están liderando a la profesión científica. Cada vez menos cristianos. Los no cristianos son los que continúan invadiendo cada vez más y más los campos científicos. Hay dos grandes estorbos para la cultura cristiana. Uno es la secularización y el segundo es la privatización. Digamos brevemente qué significa la secularización. Hoy en día nosotros vivimos en una cultura radicalmente secular. ¿Pero qué quiere decir eso? La secularización no significa que la gente ya no cree en Dios. Incluso hoy hay más gente que antes que cree en Dios. Lo que significa la secularización es que la gente ya no cree que Dios tiene algún interés en la cultura. Eso es la secularización. Dice Christopher Dawson, el proceso de secularización surge no de la pérdida de la fe, sino de la pérdida de interés social en el mundo de la fe. Es decir, nosotros somos los culpables de la secularización, porque cuando el pueblo cristiano perdió interés social, interés cultural, entonces vino el proceso de la secularización. Sigue diciendo Dawson, comienza en el momento en que los hombres sienten que la religión es irrelevante para la forma común de la vida y que la sociedad como tal no tiene nada que ver con las verdades de la fe. La secularización no es la convicción de que Dios no existe. No es lo mismo que el ateísmo teórico. El ateísmo teórico es fácil de identificar. Simplemente una persona dice, yo no creo en Dios. Punto, soy ateo. Pues ya lo identifiqué, esa persona no cree en Dios. La secularización no es esa convicción de que Dios no existe. Por eso engañan. La secularización es la idea de que Dios no existe de una manera influyente en la sociedad. Dios existe, pero fuera de la iglesia Dios no tiene nada que ver en la sociedad. Eso es la secularización que ha entrado en nuestra mente, que hemos sido presa de los ideólogos, no solo modernos, sino ya de varias generaciones atrás, que nos han metido eso en la cabeza. La secularización significa que Dios y el cristianismo simplemente no tienen relación oficial o formal y que de hecho prácticamente no influye en absoluto ni en la política, ni en la educación, el arte, la ciencia, la arquitectura, la música, la tecnología, los medios de comunicación, etc. Esa es la secularización. Dios y sus cristianos no tienen ninguna relación oficial. No hay influencia en todas estas áreas. Cuando en 1613 la cultura cristiana era la regla, era la norma, pero en este año 2018, hay que actualizar el 2014, no solo es una excepción la cultura cristiana, sino que es algo impensable que lo vuelva a ser. ¿Quién cree ahora que la cultura en el mundo va a poder volver a ser como era antes? Es impensable. Toda la secularización es el primer obstáculo. El segundo es la privatización. Y esta es una respuesta cristiana. La secularización es la propuesta profana para nosotros. Tu Dios no tiene nada que hacer acá, ni hables de Dios en la escuela, porque Dios no tiene nada que ver en la escuela. Nosotros muy obedientes, el maestro cristiano muy obediente, es que yo no puedo hablar de Dios. Cuando ellos están hablando de sus dioses, de sus ídolos.
Pero nosotros, nuestra respuesta es la privatización. La privatización es la actitud hecha por los mismos cristianos de reducir intencionalmente al cristianismo a lugares y tiempos específicos, como es el cuarto de oración, las devociones familiares y la iglesia el domingo. Nadie falte al culto del domingo. Si venimos el domingo, ya cumplimos como buenos cristianos. No dejes de leer tu Biblia en tu casa. Si lo haces, eres buen cristiano, ya cumpliste. O hay programas sociales en la iglesia esta semana, hay que venir, porque venimos y cumplimos. Esta es exactamente la misma idea de los secularistas. Los cristianos hemos llegado a creer que la cultura es inherentemente mala y que no puede ser cristianizada. Comentarios como: no te metas en ese mundo, el mundo de la política, no te metas, eso es malo. No estudies tal o cual profesión, no digo cuál porque seguramente hay que esa profesión. No estudies esa profesión porque ahí son puros ladrones, y ahí engañan ahí. Creemos que la cultura es inherentemente mala. La vida cristiana se reduce a la lectura de la Biblia, la devoción personal, los cultos del domingo y el de semana, el buen testimonio ante los inconversos y el evangelio. Hago esto, estoy bien con Dios, estoy bien con la iglesia, nadie me puede reclamar nada, estoy cumpliendo. Cualquier cosa más allá de esto es considerado como mundano. Todo lo que está fuera de la iglesia es mundano. Y aquí hay una ironía en esto, estos dos obstáculos. Uno, la propuesta de los profanos, la secularización; otra, la respuesta de los cristianos, la privatización. ¿Cuál es la ironía? Que los secularistas afirman: el cristianismo debe permanecer privado, y los cristianos respondemos: estamos de acuerdo. Los secularistas dicen: los cristianos deben permanecer fuera de la política, y los cristianos respondemos: completamente de acuerdo. Ellos dicen: la palabra de Dios no tiene nada que decir a nuestra sociedad, solo a la iglesia, y los cristianos al unísono decimos: estamos de acuerdo. Los secularistas afirman: los incrédulos, los mundanos, los pecadores son los que deben llevar la batuta en la sociedad y la cultura, y los cristianos decimos: ok, estamos de acuerdo. Ellos dicen: el cristianismo es un pasatiempo devocional privado, practícalo dentro de las cuatro paredes de tu templo, enciérrate en tu casa, no dice la Biblia que te encierres en tu recámara y ores, ahí está bien con tu familia. Y los cristianos decimos: es cierto, de acuerdo. Quiero presentarles los 5 paradigmas que hay entre Cristo y la cultura. Otra vez salto bastantes capítulos, pero eso es algo importante. 5 paradigmas, y todavía tengo tiempo, así que no se inquieten, no empiecen a mover, dijimos que era una hora. Este escritor llamado Richard Newman escribió una obra clásica titulada Cristo y Cultura, hace muchos años ya, casi 70 años, publicado en el 51. Él ofrece la siguiente reveladora clasificación contemporánea sobre la relación del cristianismo actual con la cultura. Hace 70 años fue escrito, pero es tan actual lo que él dice, que cuando lo veamos ahora nos va a resultar tan familiar. Sí, esto es lo que estamos viviendo nosotros ahora. El primer paradigma, él lo titula Cristo contra la cultura. El segundo, el Cristo de la cultura. Los rojos son el énfasis, la diferencia. El tercero es Cristo sobre la cultura. El cuarto, Cristo y cultura en paradoja. Y el quinto, Cristo el transformador de la cultura. Es obvio que ustedes de antemano, aún antes de desarrollar esto, podrán incluso escoger cuál es el correcto. Eso es más que bueno, pero antes de ello veamos cómo hemos sido confundidos. Cristo contra la cultura, primer paradigma. A este paradigma también se le puede denominar el separatista, paradigma separatista, porque eso es lo que hace este paradigma: separar. Cristo contra la cultura, entonces
separados. Este paradigma sugiere que los dos son antitéticos, es decir, Cristo, el cristianismo, la fe cristiana, la Biblia, la religión, Dios, lo espiritual, etcétera, etcétera, es antitético de cultura, política, arte, economía, deporte, laboral, etcétera, etcétera. Son encontrados. Los cristianos son una raza espiritual éticamente separada del mundo. Por lo tanto, el cristianismo como camino de vida es muy independiente de la cultura. Este paradigma es el que ve al diablo por todas partes. ¿Cuántos grupos cristianos hay en la actualidad? Y generalmente los más grandes que ven al diablo en todas partes. Y le echan la culpa al diablo de todo. Donde quiera lo ven. Espíritu de maldad, huye. Espíritu de inmoralidad, huye. Descargan su culpa en los demonios. Cuando es uno el culpable de todo ello. El mundo es un mal sin remedio. Definición de este paradigma. No hay remedio para el mundo. Y los cristianos debemos tratar con el mundo lo menos que sea posible. Porque si nos enredamos en la cultura, el mundo nos va a alejar de la fidelidad que debemos a nuestro Dios y Señor. No te metas en ese campo, porque te vas a alejar de Dios. Ese campo te va a distanciar de la fe cristiana. Este es el paradigma de los anabaptistas antiguos, de otros sectores de la Reforma Radical, de los Amish actuales, de los menonitas, pero de muchos grupos evangélicos de hoy en día también. La cultura es mala. En un resumen, la cultura es mala. No debemos entrometernos con ella. Debemos estar lejos de la política, la economía, la ciencia, la tecnología, la ópera, el cine, el arte, etc. No voy al cine porque soy de Cristo, cantaba una hermana allá en la ciudad de México. No voy al cine porque soy de Cristo. Si nos enredamos con la cultura y tratamos de cambiarla, dice este paradigma, va a terminar cambiándonos a nosotros para lo peor. Ahora, hay muchos casos que así han sido, es cierto, pero habría que considerar que casos, no por esos casos, esto es cierto, y vamos a alejarnos de la cultura. El mundo y la cultura están condenados por el juicio de Dios. Son declaraciones de este paradigma de Cristo contra la cultura. Separados. Lo mejor que podemos hacer es salvar a tantas almas como podamos y prepararnos para la segunda venida de Cristo. Vamos nosotros a predicar el Evangelio, que la gente se arrepienta de sus pecados, que entregue su vida a Jesucristo y que se preparen para esperar nada más que Cristo venga por segunda vez y ya todo lo malo se acaba. Esa es la posición. Cada quien podría decir, no, yo así he pensado. Porque si yo así he pensado, quiere decir que estoy dentro de este paradigma. Cristo contra la cultura. ¿Cuál es la crítica que debemos tomar en cuenta para este paradigma? Que el problema no es la cultura. Este no es el problema, sino la cultura pecaminosa. El problema no es, por ejemplo, la política, la economía, la ciencia, la tecnología, la ópera, el cine, el arte, sino la política pecaminosa, la economía pecaminosa, la ciencia pecaminosa, el cine y el arte pecaminosos. Ese es el problema. Porque es cierto, hay cosas terribles en todos esos campos, pero el problema esencial no es en el campo, es en los que están manejando esos campos. El paradigma separatista a menudo comete equivocaciones al confundir la ética correcta o errónea con la ontología. La ontología es el ser. Este paradigma confunde ambas cosas. La política, el ser de la política no es malo. El ser, la ontología de la economía no es malo. Ni del arte es malo, ni del deporte es malo, ni de todas las demás estructuras sociales. No, es su ontos, su ser no es malo. Lo malo es cuando en forma no ética se usan estos campos para beneficio propio, para glorificación humana, para pecar. Pero este paradigma confunde entonces. La Biblia lo dice claramente. Como dice Santiago,
pecado grande no es tener dinero, porque mucha gente dice que el dinero es malo, sino que dice Santiago, ¿qué es el pecado? Amar al dinero, hacerlo un Dios, un ídolo. Pero el dinero no es malo. Dicen muchos, el dinero es sucio. El dinero no es sucio. Lo podemos ensuciar, como lo podemos limpiar. El problema del hombre no es el mundo como tal, o la cultura como tal, sino un mundo pecaminoso y una cultura pecaminosa. Vamos corriendo, ¿verdad? Porque no podemos detener mucho. En las conferencias nos detenemos y hay diálogo, la gente pregunta. Aquí no hay oportunidad, así que todas las preguntas que tengan luego se las harán al pastor. Ustedes lo ven aquí. Segundo paradigma, el Cristo de la cultura. Otro fue contra la cultura, este es de la cultura. Este le podemos subtitular el paradigma conformista o acomodacionista. Esa palabra no sé si existe, de acomodarse. Este paradigma es lo opuesto al primero que vimos. Este paradigma es identificado con el liberalismo teológico, y es verdad, pero sus raíces se remontan hasta la época de los padres de la iglesia. Esta es la idea de que los cristianos y los no cristianos compartimos una cultura común, y que el llamado que los cristianos tenemos es encontrar e identificar los aspectos comunes en la cultura que nos rodea tanto a creyentes como incrédulos. Eso es lo que dice. Ese es el liberalismo teológico, lo que nos dice. A ver, las cosas en el mundo, tenemos que interactuar con el mundo. Vamos a encontrar los puntos de coincidencia y vamos a trabajar juntos, con la cultura como está. Vamos a identificar en qué estamos juntos ambos y trabajamos. En el mundo antiguo esto significaba encontrar los puntos de contacto con la filosofía pagana griega. En tiempos más recientes la similitud cultural ha incluido al naturalismo, al cientificismo y a las bondades inherentes del ser humano. El hombre es bueno por naturaleza, se sigue confesando. No, ya vimos que una de los 5 puntos de feminista habla de la depravación total humana. El hombre no es bueno para nada. Pero lo que pregona este paradigma es que hay bondad en el hombre, que si el hombre se lo propone puede hacer muchas cosas buenas. Y la Biblia dice que todo lo que se genera en el corazón del hombre es de continuo hacia el mal. Por eso vino el diluvio, de acuerdo a la narración de Génesis capítulo 6. El paradigma del Cristo de la cultura, identificado con el liberalismo teológico, ha sido enlistado a aplaudir y apoyar cualquier cosa del movimiento de los derechos civiles, como la liberación de la mujer, la teología de la liberación, el derecho al aborto, el matrimonio del mismo sexo, la ordenación de homosexuales al ministerio de la palabra, etc. Temas tan actuales. Y hay iglesias por montones en Estados Unidos y en todo el mundo que ya están cambiando su forma de pensar, porque están encontrando puntos de coincidencia. Tenemos que trabajar, dicen ellos, estos temas y ser condescendientes. ¿Cuál es la crítica a este paradigma? El talón de Aquiles en este paradigma es en última instancia fatal para el cristianismo bíblico. ¿Por qué razón? Porque no toma en cuenta al pecado humano como debería. No todo es malo lo que hay en el mundo. No todo es malo. No todas las personas son malas. Pero no toma en cuenta al pecado como debería tomarlo. Jesús no vino a la tierra principalmente para dar un ejemplo de lo mejor que a la humanidad se le puede ofrecer. Él vino a morir por nuestros pecados y a quitar la maldad de este mundo. Enredar al cristianismo en la cultura humana como se encuentra en su estado natural, todos estos asuntos que mencionamos, sin una crítica radical bíblica, es poner en peligro las normas de Dios para la cultura y la fe misma. Tercer paradigma, Cristo sobre la cultura. Recordemos, primero es Cristo contra la cultura, separados. Segundo, Cristo de la cultura, se une. Tercero, Cristo sobre la cultura. A este paradigma se le puede llamar perfectible, por lo que vemos ahora.
Este paradigma fue articulado, aunque no en este lenguaje, por Tomás de Aquino, el teólogo más reconocido por la Iglesia Católica Romana, y a menudo es identificado con el que se llama motivo escolástico. Lo que hizo Tomás de Aquino, él notó que la influencia de la filosofía griega permeaba toda la civilización de aquellos tiempos. Y entonces él pensó que era imposible rebatir el pensamiento filosófico griego con las escrituras, es decir, quitar el pensamiento filosófico griego y poner las escrituras solamente. Entonces le ocurrió una grandiosa idea: fusionar ambas, escrituras con filosofía pagano griega. Y de hecho, no hay tiempo para ver eso. El pastor luego les puede hablar de esto, cómo somos influenciados con ese pensamiento, esa amalgama que se hizo de la filosofía griega. Bueno, Tomás de Aquino es esa fusión. Este paradigma ve tanto lo bueno como lo malo en la cultura, pero entiende la cultura de acuerdo a la distinción de naturaleza-gracia. La naturaleza es un reino autónomo, dice este paradigma. Puede funcionar muy bien sin Jesús y la Biblia en sus propios términos, y es algo agradable a Dios por lo que hace. Es decir, así como está la naturaleza, lo que existe así es bueno, así es agradable a Dios, pero necesita Jesús y la Biblia para poner al hombre en el más alto nivel de agrado a Dios. Muy bien, expliquémoslo todavía más aquí ahora. La cultura puede estar muy bien sin Jesús y la Biblia, pero no alcanza a ser todo lo que Dios quiere que sea. La naturaleza, una ilustración, es el pan pastel de la boda, el puro pan, solo el pan, esa es la naturaleza. Pero necesita el betún de chocolate para hacerlo más agradable a los invitados de la recepción cultural. La gracia, dice este paradigma, es ese betún, algo que es añadido a la naturaleza para hacerla más grande y más especial de lo que ha sido siempre. Pero el pan sigue siendo el pan, el mismo, no tiene que cambiar. La crítica al paradigma es que es superficialmente atractivo, pero conlleva un error muy serio: la suposición de que la naturaleza es válida sin Jesús y la Biblia. Ese es el error. La naturaleza es válida sin Jesús, no lo necesita, y no necesita la revelación especial. La Biblia, sin embargo, no describe la naturaleza inmaculada en esencia y necesitando simplemente como una manita de gracia para alcanzar el potencial más alto. Porque Cristo no es meramente un elemento más de la cultura. Cristo es el único fundamento de la cultura. Es decir, que no podemos tener un entendimiento verdaderamente apropiado de cualquier aspecto de la vida en nuestro mundo pecaminoso aparte de Jesús y la Biblia. No es posible. No podemos decir hay cosas buenas aquí y solo un poquito de la Biblia y de Jesús. Cuarto paradigma: Cristo y la cultura en paradoja, el paradigma de los dos reinos. Y quiero adelantarme diciendo que muchos podremos identificarnos con este paradigma, muchos evangélicos y muchos presbiterianos. Cristo y la cultura en paradoja es considerado una opción viable entre muchos creyentes conservadores. Los dos reinos, porque el título es el paradigma de los dos reinos. Los dos reinos son en esencia, la iglesia es un reino y el mundo es otro reino. Y obviamente la cultura es parte del mundo. Ahora, dice este paradigma, tratando de animarnos, de decir, no piensen que esto es malo, porque Dios gobierna a ambos reinos. Gobierna el reino de la iglesia y gobierna también el reino del mundo, pero lo hace de diferentes formas. Gobierna el reino de la iglesia, el reino, por su palabra, por su espíritu y por su evangelio. Pero gobierna el reino del mundo por la providencia de sus leyes naturales. Lo explicamos un poco más. El mundo está bajo la autoridad de Dios, es cierto, los dos reinos, pero ejerce esa autoridad de una manera diferente a como lo hace con la iglesia. Dios gobierna el mundo, sí,
pero no lo gobierna igual como gobierna la iglesia. El Evangelio, dice el paradigma, es radicalmente distinto de la ley y las leyes naturales. La iglesia es distinta del mundo y lo secular es distinto de lo sagrado. Por lo tanto, los criterios espirituales son diferentes para la iglesia y la cultura. El cristiano interactúa con ambos. Interactúa con la iglesia, interactúa en el mundo. El reino, un reino y otro reino. Pero lo hace muy diferente entre el uno y el otro. Esta paradoja se distingue fácilmente. El cristiano sabe que a veces la cultura es mala, pero aún así tiene que vivir en esa cultura. La paradoja es que mientras pudiera resultar agradable seguir el paradigma separatista, sabemos que no podemos escapar de este mundo en que Dios nos ha puesto. ¿Cómo le hacemos entonces los creyentes y los no creyentes para vivir en un mundo bueno y malo al mismo tiempo? Fácil, hay una solución que presenta este paradigma de los dos reinos. ¿Cómo lo resuelve? Vivimos ya sea como cristianos o como pecadores al mismo tiempo, pero en dos campos o reinos diferentes. ¿Qué significa esto? Cuando yo estoy en el reino de la iglesia, donde la iglesia es gobernada por la palabra, por el evangelio, por el espíritu, por los principios cristianos, por la Biblia, yo me comporto de acuerdo a esas normas. Pero cuando yo me voy al reino del mundo, tengo que interactuar allá. Soy abogado, soy ingeniero, soy arquitecto, soy profesor, soy muchos otros oficios. Ahí ni el evangelio, ni el espíritu, ni los principios no tienen nada que hacer ahí, porque ahí Dios gobierna de otra manera. Entonces yo tengo que entrar a ese mundo y actuar de la manera en que el mundo actúa. Crítica al paradigma. La soberanía de Dios se ejerce tanto dentro como fuera de la iglesia. La palabra de Dios gobierna sobre todas las cosas, no solamente en la familia y la iglesia. Su palabra habla a toda la vida. No es fácil actuar como un cristiano en la familia y la iglesia y luego como un no cristiano en la cultura. No es fácil, lo hacemos. Pero todos, si somos cristianos, sabemos que no es fácil. No me siento bien. Yo sé que no estoy haciendo bien las cosas allá, pero es que así se hace todo. Y usamos frases y justificaciones y mil cosas. Todo el mundo mete notas falsas. Así se acostumbra. El que no tranza, no avanza. Yo quiero triunfar allá, pero tengo que hacer. Y luego nos sentimos mal. Claro, si somos cristianos tenemos que sentirnos mal, porque son dos modos muy diferentes de vivir o de ser. Y al tratar de vivir ambos modos en diferentes tiempos, en diferentes situaciones, se pone una pesada carga sobre el cristiano, imposible de llevar, porque no podemos quitarnos el sombrero de cristianos cuando entramos a interactuar en la cultura, en el mundo, en las demás estructuras sociales. Finalmente, Cristo, el transformador de la cultura, es el paradigma reformado. Por ahí algunos de ustedes han oído el término reformacional, que es lo mismo. El paradigma final que Niebuhr rastrea históricamente hasta San Agustín es el de Cristo, el transformador de la cultura. Este paradigma no es nada difícil de entender. En verdad la cultura es pecaminosa, pero los cristianos trabajan gradualmente por el Evangelio y el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios para transformar la cultura y conformarla de acuerdo a los estándares cristianos. Cristo, el transformador de la cultura, exhorta a los cristianos a trabajar por el poder del Espíritu Santo, por la declaración del Evangelio, por la práctica de la oración, por la fidelidad a la Biblia, a cambiar gradualmente una cultura rebelde y pecaminosa hacia otra justa para todos y sumisa ante Dios, aunque este cambio nunca se vea completo antes del nuevo y futuro estado eterno. Hay algo real. El pecado siempre va a existir, la maldad siempre va a existir. No va a acabar esto hasta que Cristo venga por segunda vez. Pero eso no debe ser un justificante para nosotros los cristianos. Decir, no, pues eso, si así va a seguir siempre,
tenemos un deber, un compromiso de mejorar tanto como sea posible la cultura. El paradigma transformacional, reformacional, significa simplemente que los cristianos deben buscar transformar y desarrollar la cultura de acuerdo a las normas de la palabra de Dios para la extensión del Evangelio y el reino de Jesucristo y para la gloria de Dios, nuestro fin principal. A diferencia del paradigma Cristo contra la cultura, el paradigma de Cristo que transforma la cultura, ve a la cultura como no irremediablemente depravada y condenada, sino como un legítimo objeto de cristianización. A diferencia de la posición del Cristo de la cultura, esta postula una cultura típica no como normativa, porque ella no debe normar nuestra conducta, sino pecaminosa y en necesidad de redención. A diferencia del paradigma de Cristo sobre la cultura, esta niega el esquema de la naturaleza gracia y sostiene que la gracia, la revelación sobrenatural de Jesucristo y su palabra, es tan necesaria en las áreas ordinarias naturales de la vida como lo es en la iglesia. Así como se rige la iglesia con esos principios, así se debe regir mi campo profesional donde yo estoy, donde Dios me ha colocado, y yo debo lograr que ese campo también sea transformado y traído a los pies de Cristo, manejándose de acuerdo a los principios cristianos. Y finalmente, a diferencia de Cristo y la cultura en paradoja, este otro paradigma repudia un dualismo que aísla el evangelio de la ley, la iglesia del mundo, lo secular de lo sagrado. Este cuadrito quiere decir, mira, ya no debemos seguir adelante. Nada más déjenme pasar a la conclusión, porque ya, ahora ya terminó y la conclusión son dos minutos, así que déjenme nada más avanzar. Ya nos vemos esto. Y aquí está. Conclusión. Este mundo es el mundo de Dios. Pertenece a Dios, no a Satanás. Fue creado para la gloria de Dios y le traerá gloria a pesar del pecado del hombre. Todas las áreas que actualmente están bajo el dominio del pecado, un día serán limpiadas y subordinadas a su legítimo rey. La cultura cristiana es la manifestación terrenal del reino de Dios. Es el reino de Dios en la tierra. El reino de Dios no es solo la iglesia. El reino de Dios es toda la creación, porque todo le pertenece a Él. Trabajar por la cultura cristiana es trabajar para la gloria de Dios en la tierra. Negarse a trabajar por la cultura cristiana no solo es desobedecer a Dios, es negarse a darle la gloria que Él merece. Jesucristo no pide mucho, Él pide todo. Si Jesús no es Señor en todo, entonces no es Señor sobre todo. Si permitimos que Satanás reclame un área de nuestra vida, entonces va a querer esclavizar toda nuestra vida. Aunque el pecado jamás será vencido definitivamente, como lo dijimos hace un momento aquí, sino hasta en los nuevos cielos y la nueva tierra, nuestra tarea ahora es trabajar en hacerlo retroceder por la predicación del Evangelio, el poder del Espíritu y la autoridad de la palabra. El pecado no puede coexistir en paz con la justicia. No podemos hacer las paces con el pecado y ser el pueblo de Dios. La cultura es una gran declaración pública de que Jesús es el Señor sobre todas las cosas. La cultura cristiana es un viaje decisivo hacia la manifestación universal del reino de Dios, hasta que el conocimiento del Señor cubra toda la tierra como las aguas cubren el mar. La cultura cristiana, hermanos, es nuestro llamado y es nuestro destino. Si no reconquistamos la cultura cristiana, no veremos una nueva reforma en nuestros días. Recordemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, por lo que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cómo responderemos al llamado de una nueva reforma? Muchas gracias por su atención. Dice el Salmo 24: de Jehová es la tierra y su plenitud,
excelente conferencia. Gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Rafael. Solo se equivocó en un detalle. Él dijo que si tenían dudas el pastor le iba a responder. Y no va a ser así en esta noche. Así que vamos a dar oportunidad solamente a 6 preguntas. Si ustedes tienen alguna pregunta, el pastor estará listo para responder estas preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre lo explicado? Hermano Rubén Darío, bienvenido. Pastor, no sé si quiera pasar, por favor. Hay algo que comentó, todos somos siervos de Dios. ¿En qué sentido lo habla? Porque no es decir lo mismo, siervo Abraham, siervo Job, como todos. Dios nos puso como mayordomo, pero también explicó cuando Cristo vino por su iglesia. Entonces, ¿a qué se refiere que todos somos siervos de Dios? De buenas que va a responder él. La segunda para entender. La segunda es que lo que dijimos de los 5 puntos calvinistas, que Cristo no vino por toda la gente, ¿a eso se refiere? Ahí está mencionando ese comentario. Al decir que todos somos siervos de Dios, pero también si Jesucristo vino por su iglesia, ¿en qué sentido habla de que todos somos siervos de Dios? No es lo mismo decir siervo Abraham, siervo Job, y siervo John. Y también dijo mi siervo Darío, ¿verdad? Entonces, y Darío no era un Abraham. Y también Nabucodonosor, un siervo de Dios. Es decir, todos provenimos, somos creación de Dios. Y Dios le dio al hombre en la encomienda de ser su mayordomo. Un mayordomo es un siervo. Dios no le dio el trabajo de la mayordomía solo a los que Él iba a salvar, sino al género humano. Por eso también dije, solo hay 2 clases de siervos: siervos obedientes y siervos desobedientes. Pero al final de cuentas, aún los desobedientes van a doblar su rodilla, porque son siervos de Dios. Claro, hay siervos privilegiados de Dios, para decirlo de alguna manera, para diferenciarlos nada más de los otros siervos. Ahora, entendí que el punto es, si Cristo no vino a salvar a todos, sí, eso es lo que no entendí muy claro. Se refiere a ese punto cuando hablamos de que la salvación, la expiación es limitada, o eso, o, si no tiene nada que ver, nos metamos en eso, ¿verdad? Pero nada más porque no me quedó claro ese punto. El punto que usted menciona al principio es, ¿por qué todos somos siervos? ¿Y por qué dice mi siervo Abraham, mi siervo Jacob, mi siervo Isaac, mi siervo Ciro? Dios puede decir siervos de todo el mundo, porque todos, Dios hizo al hombre para su gloria, pero algunos son desobedientes y no lo glorifican. Pero todos somos siervos de Dios, no solo los pastores. No hay una casta privilegiada que diga nosotros somos todos los siervos de Dios. Todos, cristianos y no cristianos. Porque los cristianos servimos obedientemente a Dios. Los cristianos, aunque no quieran, tienen que cumplir los propósitos de Dios. Son siervos de Dios. Entonces, lo de la creación limitada, eso es lo que no me queda claro. La Biblia es clara: Cristo vino a salvar a sus elegidos. Es cierto que hay algunos textos que parecen dar a entender como que no, pero sí, hay que estudiarlo a fondo, y entonces veremos que hablamos de la predestinación. La predestinación es la elección incondicional que Dios hace de algunos para salvación. Pues la muerte de Cristo tiene poder para salvar a los elegidos solamente. No quiere decir que no tenga poder, claro que todo poder, pero Él enfoca ese poder exclusivamente a sus escogidos. Muy bien. No sé si hay otra pregunta, ¿no? Una segunda pregunta. Bueno, parece que la van a dejar. Bueno, toda consulta fuera de horario causa ansiedad. Bueno, pues damos gracias a Dios entonces por este tema, esta conferencia.
Y les invito para que estemos de pie, levántense por favor, hemos concluido, vamos a orar. Solo quiero darles unos avisos rápidamente. Ahorita al terminar en la parte de abajo hay un pequeño refrigerio para todos, así que si gustan pasar y estar en el salón social, pues allí les compartiremos un refrigerio. El día de mañana, como ya decíamos al principio, el